Y vamos con una entrevista hablando un poco del tema APEC. Ya tenemos aquí en estudios al embajador Renato Reyes. Embajador, muchas gracias por estar en Latina Noticias. Un honor. Y bienvenidos a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Para conversar un poco sobre lo que va a ser el foro APEC, ¿no? Justamente ya la próxima semana nuestro país va a ser el centro de atención. Las 21 economías más importantes del mundo van a estar en Lima. Y justamente usted es embajador también y alto representante peruano ante el foro APEC. Yo le quería un poco preguntar las sensaciones y lo que ha dicho el premier Gustavo Adrianzén respecto a lo que esperan, ¿no? Que esperan proyectar una imagen de país unido frente a las circunstancias que, como todos sabemos, vivimos unas circunstancias complicadas, ¿no? Respecto a temas como la inseguridad ciudadana, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. También muy buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, quiero empezar quizás por un punto que he podido. Tengo en este cargo ya desde el año 2021 y puedo decirte que la APEC es un factor de cohesión en el Perú. Propiamente la APEC como evento es un factor de mucho entusiasmo de diferentes sectores de la sociedad civil. Y en ese marco la Cancillería ha lanzado desde enero de este año una iniciativa que se llama APEC Ciudadano, que en inglés lo llamamos APEC para el pueblo, APEC for the people, que tenemos 140 eventos que hemos realizado a la fecha, tenemos 40 más por realizar. Y, por ejemplo, ahí hemos recorrido 9 regiones, gobiernos locales, gobiernos regionales, gremios de MIPYMES, gremios de mujeres, embajadas, organismos internacionales, multinacionales, se han sumado a esta iniciativa que ha ayudado, por ejemplo, a promover programas de empoderamiento económico y social, por ejemplo, a través del otorgamiento de capitales semilla a mujeres emprendedoras entre 18 y 29 años. Lo hemos hecho hace 2 semanas, justo en la sede de la Universidad Nacional de San Marcos. Hemos otorgado, por ejemplo, capital semillas del orden de los 17.000, 13.000, 7.000 soles. También hemos otorgado varios miles de becas en la beca APEC Ciudadano Google, la APEC Ciudadano Microsoft. Y si Dios lo permite, la próxima semana, justamente en el marco de la cumbre de líderes de APEC, también va a haber un anuncio importante para otorgar de parte de Google un número importante que no quisiera adelantar, pero el número, porque va a ser motivo de una conferencia de prensa exclusiva para también capacitar a profesores y estudiantes en temas digitales, ¿no? Así que yo diría que... Tiene una agenda ciertamente bastante intensa, ¿no? Así es. Respecto a lo que va a ser, bueno, el evento APEC. Pero yo le quería consultar a usted como embajador, ¿cómo toma usted que el Perú nuevamente acoja el foro APEC? Porque no es la primera vez. En el 2009 ya la primera vez que acogimos el foro APEC, en el 2016 y ahora nuevamente. ¿Qué representa o qué ciertamente significa que el Perú nuevamente acoja por tercera vez el foro APEC y que tenga, ¿no? a los representantes de las 20 economías más importantes, aparte de Perú, aquí en Lima, ¿no? La mirada del mundo va a estar en nuestro país en los próximos días? Sí, esto realmente podríamos considerar que es un logro de política exterior, porque la presidencia APEC no es por sorteo ni por orden alfabético, sino que postula. Cuando nosotros postulamos en el año 2021, también postularon otras 2 economías, por ejemplo, Australia, Canadá, se eligió al Perú. Es por consenso, todo es por consenso. Y esto tiene 2 principales reconocimientos que nos hayan otorgado el consenso para poder presidir este año APEC. Primero, que el Perú está en la capacidad de proponer una agenda sustantiva válida, ¿no? Importante para las otras 20 economías de APEC. Ten en cuenta que aquí este es el único foro en el mundo donde se sientan en un espacio no muy grande de miembros las 3 economías más grandes del mundo, o digamos con cierta relevancia en el Asia, con bastante relevancia en el Asia-Pacífico, como son Estados Unidos, China. ¿No? Rusia, ¿no? Claro. Y el otro reconocimiento que las economías de APEC le otorgan al Perú al habernos elegido para presidir este año APEC es que tenemos la capacidad de poder organizar un evento, una presidencia que dura 1 año, y hasta hace 2 semanas el Perú ha organizado 270 reuniones de carácter global, ¿no? O sea, son reuniones donde entran cientos de personas, técnicos,
pero también vienen organismos internacionales, ministros sectoriales. Hemos tenido 10 reuniones ministeriales a lo largo del año. Digamos, eso también es un reconocimiento a que el Perú reúne los requisitos para traer, en resumen, una agenda sustantiva importante, pero también que está en la capacidad de brindar un aspecto organizativo también de nivel internacional. Claro. Ahora, ¿qué logros, por ejemplo, el Perú ha cosechado, ¿no?, en esta presidencia APEC, ¿no?, que le ha tocado, ¿no?, y que justamente vamos a ser anfitriones la próxima semana? Y que yo también le quiero preguntar más adelante quiénes van a ser finalmente los que van a venir, porque ha habido también muchísimo, también se invitó en su momento al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, si es que de repente usted me va a decir si es que finalmente no va a venir o no, porque también hubo esta información que apareció en medios internacionales, y también sobre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que también yo también le quiero consultar a usted si es que finalmente vendrá o no. Pero a lo que voy, ¿qué logros ha cosechado el Perú durante la presidencia APEC? Y nos puede usted contar algunos detalles. Muy buena pregunta, Rodrigo. Mira, APEC es un foro de cooperación económica cuyos documentos que se adoptan se hacen sobre la base del consenso. Y las 21 economías tenemos derecho a veto. Basta que una diga que no. Entonces, en ese contexto quiero decirte, ir a la respuesta de cuál es uno de los principales logros, porque son varios, lo que el Perú viene teniendo como presidencia de APEC este año. El primero es, en APEC, desde el año 2022 no existe el consenso, no asistía el consenso para aprobar declaraciones de carácter sectorial. En las, digamos, en la presidencia del año 2022, 2023, no hubo consenso porque entraron factores geopolíticos, diferencias entre algunas de las economías que rompieron el consenso. Bueno, la Cancillería peruana desde principios de este año articuló una estrategia diplomática para conciliar las diferencias de estas economías, siguiendo una metodología de extraer esos temas geopolíticos, proponer un texto de 3 párrafos que abordaban esos temas geopolíticos y que concluye con un texto propiamente de la Cancillería peruana que digamos, llama a la razón fundamental de la existencia de APEC, que es trabajar sobre la base del consenso y los principios fundacionales de APEC. Eso sentó las bases para que entre mayo y octubre de este año hayamos aprobado, y ese es un segundo logro. El haber traído el consenso nuevamente a APEC, ese primer logro. Sin consenso es como que no hubiera combustible en un vehículo. Claro. Eso es lo que además acercar posturas, ¿no? Exactamente. O sea, por lo que yo estoy escuchando de usted es que la Cancillería ha tenido un rol bastante negociador y ha podido hilar fino respecto a las diferencias, ¿no?, que puedan haber, ¿no?, en materia de geopolítica, y eso es lo que ciertamente ha ayudado a que puedan llegar a consensos, a acuerdos, ¿no?, que finalmente ustedes, el Perú lo va a mostrar la próxima semana. Sí. Entonces, eso ha permitido que, digamos, se puedan aprobar 10 declaraciones ministeriales y además 5 documentos técnico-políticos. O sea, tenemos 15 documentos, o sea, 15 logros, gracias a Dios, hasta octubre de pasado, y nuestro objetivo ahora es avanzar a 4 documentos también que venimos en este momento negociando con las otras 20 economías. Uno de ellos es la hoja de ruta que queremos denominar la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global. El otro documento es una declaración para avanzar la agenda del área de libre comercio del Asia-Pacífico. El tercer documento es la declaración de líderes económicos de APEC, reunión que presidirá la señora Presidenta de la República. Y la otra es la declaración conjunta de cancilleres y ministros de comercio. Eso es lo que ustedes esperan que se pueda lograr la próxima semana cuando se realice el foro APEC. Pero entre lo que ustedes han podido lograr como acuerdos, por ejemplo, ¿nos podría mencionar alguno de los acuerdos que han podido lograr a base del consenso que usted menciona? Aparte de lo que te ha dicho, ¿no?, que la Cancillería ha tenido se podría decir, este rol bastante negociador para poder hilar fino, ¿no?, con las posturas que hay al interior de APEC. Sí, muy buena pregunta. Este es un trabajo multisectorial que hemos tenido con diferentes sectores del Estado peruano para articular las propuestas. Por ejemplo, una de ellas es los principios que ahora se llaman los principios de Trujillo para prevenir y reducir la pérdida de desperdicios de alimentos en el Asia-Pacífico. Es un documento que trabajamos con el MIDAGRI
También eso se ha sido aprobado por consenso por los ministros de Agricultura de APEC en agosto pasado. También se aprobó en agosto pasado, es un documento que hemos trabajado con el MINEN, con el Ministerio de Energía y Minas, lineamientos para la implementación de hojas de ruta, para la implementación de hidrógeno limpio de bajas emisiones. ¿Y qué significa esto? Le hemos puesto, digamos, estándares que hagan de manera que haya interoperabilidad cuando implementemos, digamos, plantas de hidrógeno en el Asia-Pacífico. El hidrógeno tiene la propiedad, por ejemplo, si le sacamos al agua el oxígeno, nos quedamos con el hidrógeno, y el hidrógeno puede generar electricidad o energía, ¿no? Claro. Y se puede almacenar. Y si se puede almacenar, también se puede transportar y consecuentemente se puede exportar. Ahí se le abre, por ejemplo, un camino al Perú importante también, posiblemente de exportación. Hay una empresa estadounidense, Verano Energy, que está interesada en invertir 10 mil millones de dólares en Arequipa para hacer la planta más grande de hidrógeno verde en el Perú. Pero el hidrógeno también te permite producir amonio, que es importante, que es un fertilizante importante para la agricultura, ¿no? Pero también incluso para el sector minero, el hidrógeno permite también producir explosivos, justamente que es necesario para ese sector. Así que se le abren vectores importantes al Perú, esos son documentos aprobados este año. Y otro logro importante, que en realidad es algo inédito en APEC, por primera vez en los 35 años de existencia de APEC, Perú propuso una reunión conjunta de ministras y ministros de mujer, responsables de temas de mujer y de comercio, tuvo lugar en mayo en Arequipa, para aprobar la declaración de Arequipa sobre el empoderamiento de la mujer en el área de comercio doméstico e internacional. Esto ha sido inédito y ha sentado las bases para desarrollar iniciativas que ayuden a que la mujer pueda, por ejemplo, tener un acceso más efectivo a finanzas, pero también a capacitación digital, a liderazgo, ¿no? Entonces, digamos, son algunos de los documentos que te puedo mencionar que hemos Ahora, usted también mencionaba hace un momento sobre el tema de los alimentos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, usted sabe, ¿no?, que el tema de la inseguridad alimentaria es un tema que golpea no solamente al Perú, sino también a otros países de la región. En ese aspecto, por ejemplo, ustedes que han trabajado, bueno, yo he escuchado una entrevista que usted brindó en agosto, y es que usted señalaba que 120 kilos, ¿no?, de residuos se desperdician por persona al año. En ese aspecto de la inseguridad alimentaria, justamente porque nosotros tenemos algunas cifras que el Perú lidera lidera en la región este tema de la inseguridad alimentaria. Ustedes, durante estas reuniones que han podido tener antes de que se pueda realizar el foro APEC, ¿qué acuerdos han llegado, por ejemplo, en el tema de la inseguridad alimentaria? Sí, justamente es un buen punto el que toca, porque nosotros, la Cancillería y junto también con los sectores, en este caso con Midagri, hicimos un estudio previo. Hemos tenido, para llegar al 2024, nosotros hemos tenido reuniones preparatorias desde enero de 2022 hasta octubre del año pasado, aproximadamente 350 reuniones con diferentes sectores, con las economías de APEC, con organismos internacionales. Y, por ejemplo, la FAO señala que aproximadamente el 30% de la producción de alimentos se pierde o desperdicia en el mundo. Claro. ¿No? Y también que aproximadamente 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a alimentos saludables o tienen algún tipo, digamos, carencia alimentaria. Ante ese panorama lanzado de la FAO, ¿qué ustedes han podido trabajar en los documentos de estas reuniones que han tenido? Entonces, bajo esa premisa, lo que identificamos con el Midagri era la importancia de desarrollar principios que ayuden a prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos en el Asia-Pacífico, de manera de contribuir a un sistema alimentario sostenible que, por ejemplo, atienda a ese tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, eso es, digamos, esto es un aporte concreto, por eso que las economías han considerado que el Perú ha traído a la agenda APEC este año temas sustantivos innovadores e inéditos. Esto no existía en APEC, ¿no? Claro. Y es más, ha tenido un seguimiento muy cercano de parte de la OCDE, lo que hemos trabajado, ¿no? Así que es importante esto. Ahora también quiero un poco responderte en el caso de otro logro que interesante que el Perú, gracias a Dios, ha podido tener en lo que va de la presidencia. Yo te comentaba al principio la estrategia que utilizamos diplomática para llegar al consenso, ¿no? Claro. Esta estrategia, tanto la metodología como el texto, ha sido tomado como referencia por el G20. Ah, claro. ¿No? Entonces, digamos,
la diplomacia de la PEC Perú 2024 ha contribuido que también el G20 pueda aprobar declaraciones ministeriales en julio. O sea, quiere decir que en el foro APEC ha sido ciertamente un modelo a seguir por los integrantes de la G20 para que, ciertamente, ¿no?, en la G20 también hay posturas que se podrían ser diferentes, ¿no?, para que se puedan concertar y pueda llegar a algún tipo de consenso o acuerdo. Eso es lo que usted me está diciendo. Entonces. Así es ha sido, digamos, una contribución tangible, es un éxito tangible también de la presidencia de la PEC Perú 2024. Esto quiere decir que esto es un reconocimiento también, porque al menos hay 9 miembros de APEC que son miembros también del G20. Entonces, debe haber habido seguramente un comentario de cómo la presidencia de este año de la APEC ha encauzado, digamos, el consenso, de manera que les ha sido útil también al G20 tomar como referencia este modelo para que ellos también puedan alcanzar el consenso en sus declaraciones ministeriales. Claro, ¿no? El G20 y de repente otras, se podría decir otros grupos, ¿no?, agrupa otras economías más importantes también, ¿no?, que puedan servir el modelo del foro APEC. Lo que, bueno, vamos a ver vamos a ver la próxima semana cómo se desarrolla este importante evento. Ahora, yo le quería consultar a ustedes, ¿cuántos líderes han confirmado su participación? Y justamente al inicio de la entrevista le preguntaba, ¿no?, ¿el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vendrá a Lima? Porque, bueno, ya se habló mucho, por ejemplo, en el caso del presidente brasileño Lula da Silva, se le había cursado una invitación, pero el presidente brasileño ha señalado que se quiere concentrar en el G20. Yo le quería a usted consultar eso al respecto. ¿Cuántos líderes ya han confirmado su presencia ya para la próxima semana en nuestro país? Sí, yo quisiera precisar algo, ¿no? En APEC somos 21 economías del Asia-Pacífico. Brasil no es parte de APEC. Es una invitación del exactamente. gobierno. Entonces, las economías que presiden APEC anualmente tienen la potestad de invitar a no miembros, ¿no? Claro. Entonces, Brasil, en este caso fue Brasil. Así es. Entonces, efectivamente, recién se acaba de oficializar ayer, digamos, ¿no?, que por motivos digamos, propios de Brasil no va a poder asistir, pero quiero decir que también él fue uno de los primeros que confirmó, o sea, claro, también, sí, o sea, hay que entender también los contextos, las realidades, ¿no? Sí. Pero hay mire, casi todos los líderes van a venir. En el caso, por supuesto, del presidente de los Estados Unidos, todavía oficialmente no hemos recibido, digamos, una confirmación. Sin embargo, hay señales interesantes en el sentido de que va a venir alguna alta autoridad de los Estados Unidos, digamos, eso por ejemplo, oficialmente, el secretario de Estado o Anthony... No me puedo pronunciar, digamos, sobre quién, pero, digamos, estamos... Pero que va a haber presencia de los Estados Unidos en el Perú, sí, de todas maneras, ¿no? Hay una delegación bastante importante ya que se ha registrado, digamos, los delegados, hay más de 600 en el caso de los Estados Unidos, así que estamos esperando. Eso pasa en APEC, los presidentes van poco a poco confirmando, pero, digamos, oficiosamente tenemos el conocimiento entre oficial y las personas que también, líderes que nos han adelantado oficiosamente, hay casi todos van a estar, ¿no? En el caso de Rusia, el 2016 vino el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Vendrá ahora? En este caso, el Perú ha honrado con invitar a las otras 20 economías, a todos los líderes se han invitado. En el caso del presidente ha designado al viceprimer ministro de Rusia, así que eso es factible también en APEC, así que oficialmente también va a estar presente Rusia, ¿no? Y bueno, ante la falta de confirmación del presidente Joe Biden, lo que sí está confirmado, ¿no?, y que también va a ser partícipe, ¿no?, de la inauguración del megapuerto de Shanghái, va a ser el presidente de China, Xi Jinping. Ustedes desde APEC, ¿cómo ven también que el presidente Xi Jinping venga y además sea parte, ¿no?, de esta inauguración, ¿no?, que se va a dar de manera simbólica en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte? Es algo fantástico, digamos. Shanghái es un potencial hub de logístico, industrial, tecnológico, que va a ser un punto de inflexión en la economía del Perú de manera positiva. Va a ser, en mi opinión, digamos, un punto de referencia en el Pacífico Sur. Justamente ya hay, Brasil, por ejemplo, ha venido teniendo bastantes acercamiento a cómo sacar sus productos por Shanghái. Estuve en el marco de un APEC ciudadano la semana pasada en la Universidad Faustino Sánchez Carrión, en Huacho, y escuchaba a un representante de Costco decir que actualmente le toma entre 60 y 90 días
a Brasil, dependiendo de la ruta que tome, llegar a China, bueno, ese tiempo se va probablemente a cortar bastante digamos... Ciertamente por eso iba de repente la invitación al presidente de Brasil, Lula da Silva, porque también podría haber habido algún tipo de encuentro, reunión de trabajo con el presidente de China, Xi Jinping, a propósito del megapuerto de Shanghái, y usted lo que está mencionando también al respecto. La riqueza de APEC es que además de las reuniones propiamente del foro, en los márgenes los líderes se reúnen, ¿no? Eso es muy valioso. Es una de las cosas quizás más ricas que se puede tener de APEC y se generan iniciativas bilaterales o multipartes, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el marco de las reuniones de APEC que tenemos desde el año 98, somos miembros de este foro, han salido 14 acuerdos de libre comercio y si Dios lo permite, la próxima semana se va a firmar el número 15. Esto sale en los márgenes de las reuniones, cuando sostenemos reuniones bilaterales con algunos otros socios, ¿no? Así que, claro, es factible eso también. Creemos que es un momento importante para el Perú. Esto le ha traído un reconocimiento internacional también valioso por el nivel como se ha venido conduciendo, tanto la parte, digamos, sustantiva como la parte organizativa en lo que va del año. Claro. Ahora, aparte ¿no? de la llegada de líderes mundiales, ¿no? Estamos hablando de Xi Jinping, también va a venir el CEO de TikTok, de repente otro CEO de alguna otra empresa, se podría decir, también importante, también de categoría mundial. ¿También ya se ha confirmado alguna participación? Sí, es muy pertinente la pregunta, porque junto a la semana de líderes de APEC, que son en su mayoría jefes de Estado de Gobierno, también se da la cumbre empresarial del Asia-Pacífico, ¿no? De APEC, ¿no? Claro. Que en este caso lo coordina COMEX, y además efectivamente del presidente de directorio o presidente ejecutivo de TikTok, también ha confirmado el presidente ejecutivo de JP Morgan, ¿no? Chase, es una entidad financiera de las más importantes del mundo, pero también viene el vicepresidente de Google, también ha confirmado ahí aproximadamente hasta el domingo tendríamos a casi 1.200 empresarios, de repente la suma ha subido a hoy día, empresarios del Asia-Pacífico que han confirmado. Por ejemplo, viene una delegación de más de 50 empresarios de Malasia para buscar posibilidades de inversión, por ejemplo, en el sector energético. También ha confirmado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Así que esto va a ser un hito en la historia. Aparte de la llegada de importantes líderes, también usted me está dando ya la información de que van a llegar, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, imagínense. La primera vez en el Perú de la actual directora gerente, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántas actividades alrededor se van a dar en esta semana de líderes como para el público en general, ¿no? En medio de esta realización del Foro APEC, más o menos? Y como te mencionaba, Rodrigo, al principio, la Cancillería, justamente para que la APEC también llegue al ciudadano, ha creado el APEC Ciudadano, ¿no? Y en este marco, por ejemplo, entre el 12 y el 16 de noviembre se va a llevar a cabo la feria APEC Ciudadano en el Poricultorio Pérez Araníbar, que es una feria que va a congregar a las economías miembros de APEC, a empresas, ¿no? Auspiciadores, aspectos culturales, gastronómicos, así que, pero también vamos a tener APEC Ciudadanos, por ejemplo, con la academia. Hemos invitado a un alto ejecutivo de Google, de TikTok, a que también tenga un encuentro sobre cómo empoderar digitalmente a las MIPYMES. También hemos invitado a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y ha aceptado. Para que tengan un encuentro con el público. Con estudiantes y el sector académico. La directora gerente muy gentilmente del Fondo Monetario Internacional aceptó la invitación para que hacer además de su agenda oficial, digamos, ella también pueda tener un espacio con la academia, va a tener un espacio sobre el rol, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional en un contexto de desafíos económicos globales. Por ejemplo, es importante con los estudiantes, sector académico, va a estar acompañada justamente también por el presidente del Banco Central de Reserva en ese evento. Es decir, son algunos de los... También tenemos una hackathon descentralizada a nivel nacional para desarrollar apps que tienen que ver con justamente cómo facilitar a que las mujeres puedan participar de manera más eficiente, adecuada en el comercio doméstico e internacional. Hay premios que le vamos a otorgar justamente con el auspicio también de Google, de la CAF. Así que es un momento de, digamos,
de mucho entusiasmo. Tenemos importantes visitas, sí, ¿no? La exactamente. directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente de China, Xi Jinping. Esperemos que, bueno, desde Estados Unidos se confirme la participación del presidente Joe Biden. Antes de terminar la entrevista, embajador Renato Reyes, se ha confirmado, ¿no?, que va a haber un encuentro bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo de China, Xi Jinping. ¿Se tiene previsto también algún otro encuentro bilateral con otro representante, ¿no?, que venga al Foro APEC? Sí, es una buena pregunta. Están previstas 2 visitas de Estado. Una de ellas es la visita de Estado del presidente Jinping, el otro es de Brunei. De Brunei. Y además hay 5 visitas bilaterales, ¿no? Visitas oficiales. Así que en total tenemos 7 en el marco... Va a haber entonces 7 encuentros bilaterales. Así es, visitas... Que la presidenta Boluarte va a tener. Exactamente, exactamente. Sí. Okay. Bien, muchísimas gracias, embajador Renato Reyes, por darnos todos estos detalles respecto al Foro APEC. Ha sido de verdad bastante enriquecedor y también algunas, se podría decir, pepas, ¿no? Algunas revelaciones respecto a la llegada de la directora del Fondo Monetario Internacional. Y también ha indicado, ¿no?, que va a venir a nuestro país el vicepresidente de Google. Ya se ha confirmado, ¿no?, también la llegada del CEO de TikTok, ¿no? Y están a la espera, ¿no?, de la confirmación de la llegada o de la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no?, y muchas otras altas autoridades. Y también estas actividades, ¿no?, que la Semana de Líderes va a tener, ¿no?, este acercamiento con el público, ¿no?, con el público peruano durante la próxima semana, en que se realiza este importante evento internacional que agrupa a las 21 economías más importantes del mundo. Lima va a ser el centro de la atención del mundo y agradecemos a usted, embajador Renato Reyes, por darnos estos detalles, ¿no?, de lo que va a ser este Foro APEC la próxima semana. Agradecimiento a ti, Rodrigo, a Latina, y también un saludo a toda la audiencia. Ok. Bien, muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y bien, ahí teníamos al embajador Renato Reyes, ¿no?, quien nos daba ciertamente bastante información, ¿no?, respecto a la presencia del vicepresidente de Google, también la llegada de la directora del Fondo Monetario Internacional, la primera vez que va a venir la directora del Fondo Monetario Internacional a nuestro país. También van a venir 50 empresarios de Malasia, imagínense. Van a venir bastantes delegaciones, ¿no?, a nuestro país, ¿no?, empresarios. También va a haber una actividad, ¿no?, este acercamiento, ¿no?, que también tienen previsto en el Foro APEC, este APEC Ciudadano, para que haya algún tipo de contacto con el público, más allá, ¿no?, de las actividades, ¿no?, que se dan en este evento que agrupa las 21 economías más importantes del mundo. También se tiene previsto que haya un acercamiento con el público, ¿no? Y además ha detallado también todo lo que han hecho, ¿no?, en este año, ¿no?, de presidencia del Foro APEC. Y además han destacado, el embajador Renato Reyes ha destacado que ellos desde la Cancillería han podido, ¿no?, ciertamente lograr, ¿no?, consensos, ¿no?, entre algunos miembros del Foro APEC que de repente, ¿no?, por algunas posturas propias de la geopolítica no se ponían de acuerdo. Pero el embajador Renato Reyes ha destacado que desde nuestra Cancillería han podido lograr hilar fino y acercar posturas, ¿no?, para que se puedan llegar a consensos que se han podido reflejar, ¿no?, en algunos acuerdos que él ya ha manifestado. Bien.